buenas, estamos aquí en BeChef otra vez, en este caso como siempre con Elena. Bienvenido, Tomás. ¿Qué tal? Vamos a hacer una serie de vídeos para este año con unas recetas diferentes, todo recetas nuevas, recetas de tendencia. En este caso hoy empezaremos con una base, con unas recetas de brioche, que Elena nos irá explicando qué es. Vamos a todos hacer sus dos recetas pasos. diferentes, con una base de una receta muy tradicional de brioche, pero que le vamos a dar un poquito la vuelta para hacer algo como más modernito, ¿no? O algo que estamos viendo ahora mucho en redes sociales, sobre todo, que sería pues, un babka relleno de cacahuete y frambuesa y un brioche de albaricoque y avellana. Perfecto. Y en este caso, para hacer estos dos productos, para hacer estos brioches, utilizaremos nuestro Santarelli Luxe, que es nuestro mejorante con grasa. Lleva mantequilla, lleva margarina, lleva azúcar, que explicaremos un poquito más en detalle, y nuestros clásicos Santo Ben cremas, ¿eh? Así que sin más, vamos a ello y vamos a empezar con la primera receta. Perfecto. ¿Ok? Vamos. Pues bien, Tomás, ya tenemos aquí todos los ingredientes de nuestro brioche francés para preparar el babka con frambuesa y crema de cacahuete. ¿De acuerdo? Muy bien, correcto. Tenemos en la amasadora la harina, una harina de fuerza. Tenemos aquí como ingrediente levadura, azúcar, el Saint-Aubin, un poquito de vainilla, sal, nata, leche, ralladura de limón y huevo. Y nos faltaría por pesar El Santarelli Luxe, que, sí. que lo pesaré yo. Perfecto. Y os lo explicaré un poquito, ¿eh? muy bien. Empezamos con el amasado y, Sí. y yo sigo explicando. Entonces lo que vamos a poner con la harina es el huevo, todo el huevo dentro, la ralladura de limón en este caso, pero que podríamos poner ralladura de limón, de naranja, cualquier especia que nos guste, en función de lo que vaya a ser el brioche al final, ¿no? Vamos a poner también la vainilla, que podría ser una vaina natural o el extracto. Y la nata. Y la leche, y a todo este conjunto arrancamos a amasar. Arrancamos a amasar. Posteriormente incorporaremos el azúcar, la sal y, en este caso, como decíamos, la materia grasa. Como os ha dicho Elena, tenemos ya pesado el Saint-Aubin cremas, uno de nuestros grandes clásicos de margarina con mantequilla, de la familia Saint-Aubin. En este caso, pensado para una masa, para amasar, o también para hacer una crema de mantequilla o otras elaboraciones, de ahí su nombre de Saint-Aubin cremas, ¿eh? Y después entra en concurso, en este caso, otro de nuestros productos, que sería el Santarelli Luxe, ¿eh? Aquí lo que tenemos es un mejorante, pero eso es un mejorante en grasa. Aquí tenemos mantequilla, margarina, tenemos azúcar y las enzimas, que son propiamente las que nos hacen el de mejorante, ¿eh? Con lo cual nos aporta muchas otras cosas, ¿eh? Nos aporta el sabor de la mantequilla, nos aporta también el tema del mejorante y nos hace también de enternecedor para que nos aguante más tiempo tierno, ¿eh? El porcentaje de azúcar es alto, incluso se notan, con la mano se notan los granitos de azúcar. Estamos hablando de prácticamente un 40% de azúcar, ¿vale? Con lo cual, nosotros ya la receta está equilibrada, sí. Pero si vosotros en la receta habitual que hagáis de brioche es una receta que ya es muy rica en azúcar o muy rica en materia grasa, hay que compensarla, ¿eh? Acordaros, es prácticamente un 40% de azúcar, con lo cual, ahora aquí para esta receta necesitamos solo 55 gramos, exacto. Pero de esos 55 eso es prácticamente un 40% de azúcar y el resto es mantequilla y margarina, ¿eh? Con lo cual es importante porque si no nos puede influir luego en el amasado. La textura final de la masa. Voy a pasar 55. Perfecto. Aquí seguimos amasando, sí. Y se está uniendo simplemente la harina con todos los líquidos de la receta, y hasta que no sea una masa homogénea no podemos empezar a añadir el siguiente ingrediente, que sería el azúcar. Muy bien, ya tenemos pesado, lo dejamos por allá, lo dejamos aquí, eliminamos también la báscula y seguimos amasando. ¿Qué más os puedo contar en este caso del Santarelli Luxe? Otra de las propiedades que tiene es que, como os he dicho, lleva un porcentaje alto de azúcar y eso le influye también en la pieza final, en un acabado más dorado, sí. Y nos coge un color
color mucho más tostado por el azúcar. Y luego nos ayuda a que ese producto nos aguante tierno todo el día. Al final estamos hablando de brioche, piezas de bollería, que nos interesa que aguanten tierna todo el día. Muchas veces empezamos a trabajar muy pronto. Sí, normalmente sí. Y llega a la tarde y esa pieza tiene 12 horas, con lo cual nos interesa que llegue en buenas condiciones. Sí, sobre todo si las tenemos en una vitrina, ¿no? Que al final no están tan protegidas, tan herméticas. Le da el aire, se secando, secan, exacto. Eso es. Y esto, en este caso, el Santa Lux nos aporta ese plus para que nos aguante más tierno. Perfecto. Va cogiendo ya la masa bien. Bien. Aquí lo que hacemos es, como está la masa más dura, vamos a desarrollar mejor el gluten de la... El gluten. Exacto. Ahí una vez ya se vuelve a una masa que empieza a desarrollar el gluten, ahí vamos a empezar a añadir el azúcar siempre poco a poco. ¿De acuerdo? Si añadimos todo el azúcar de golpe, ¿qué va a pasar? Que como son cristales, todo va a ser muy agresivo añadir todo el azúcar y nos va a empezar a rasgar realmente la estructura, ¿no? La red glutinosa que estamos creando justo ahora. Entonces sería contraproducente. De esta manera, ahora que ya vemos que empieza a ser una masa elástica, ¿no? Que empieza a desarrollar, vamos a empezar a incorporar el azúcar en cantidades pequeñas progresivamente. Cuando vemos que ya ha absorbido esta pequeña cantidad de azúcar, iremos añadiendo la siguiente. Así hasta completar toda la cantidad de azúcar de la receta. Perfecto. Muy bien. El mi brioche es una pieza que creo que la gente no la valora lo suficiente. Es muy sencilla, pero tiene muchísimos usos y está realmente muy, muy rica. Al final no deja de ser una base para diferentes recetas, con muchas posibilidades. Hoy añadirle después la frambuesa y el cacahuete, vamos a hacer ese vodka, pero esta es una base de brioche que nos sirve para infinidad de piezas. A mí me gusta mucho todo hacer, en lugar de las típicas torrijas con el pan duro, ¿no? Hacerlas con un pan de brioche. Hacer un pan de brioche o con el brioche que ya se ha secado un poquito, ¿no? Y ya no está tan tierno como el primer día, pues aprovecharlo para hacer torrijas. No deja de ser el origen de la torrija, aprovechar el pan anterior, ¿no? Pero en este caso aprovechamos el brioche del día anterior. Sí. Bueno, casi está ya todo el azúcar. Casi todo. Lo siguiente, hemos dicho que vamos a añadir la grasa. Eso es. Importante también, en este caso, a temperatura ambiente, sí. Lo que llamamos sobre todo a textura pomada. Como habéis visto, el Lux estaba realmente ya esa textura, cuando habéis visto que lo manipulaba. El Santorin Cremas, en este caso, lo tenemos fuera de la nevera y siempre se nos va a incorporar mucho mejor. Ya se puede ver, ¿no? ¿Qué? Si lo tenemos muy frío, muy duro, le va a costar mucho más de incorporar a esa masa que ya ha empezado a desarrollar, como decía Elena, el gluten. Y si le está, en este caso, una materia grasa muy dura, también le va a romper y le va a costar. Claro. Vamos a empezar a añadir la grasa, 2-3 trocitos, y a medida que los vaya incorporando, añadiremos el resto. Sí. La máquina va avanzando, tiene vida propia, sí. Como ves, Sí, se mueve. La masa está un poquito dura, entonces porque no deja de faltarle aún toda la grasa. Exacto. Que eso también nos va a hacer que luego sea mucho más, va a quedar más blanda, más tierna, esa masa. Al principio hemos empezado prácticamente faltándole mucha humedad, por eso estaba más dura la masa, Añadimos un poquito más. Y ahí la vamos a dejar trabajar. Total, 10-15 minutos. Aproximadamente 15 minutos. Pero... Y ya hemos incorporado el Sanovem y ahora vamos a empezar a incorporar ya la última parte de la materia grasa, en este caso, que es el Lux. Poquito a poco también. Sí. Vamos a dar un poquito de... Y ya solo una vez nos admita toda la grasa, todo el Lux, solo nos faltará ya la sal y la levadura. Exacto. ¿La sal y la levadura o la levadura y la sal? Primero la levadura, que la absorba bien, y por último ya la sal. Muy bien.
Un poquito más. Ya casi lo tenemos. Sí. Vamos a añadir todo lo que queda. Vale, perfecto. La levadura bien rota, bien desmigada, simplemente para facilitar a la máquina la incorporación, ¿no? No es lo mismo para añadir el bloque entero que añadirlo ya. Igual de que cuando manera hablamos de la margarina que esté empomada o no, es todo facilitar el trabajo. el trabajo, que se incorpore bien en la masa, que se amasa antes. Ujú. Y ya por último añadiremos la sal. Lo de la sal al final es una cosa que tiene su lógica, ¿no? Y muchas recetas igual pues se puede ver que va al principio con los secos. A mí me gusta añadirlo al final porque la sal con la fricción de la máquina genera mucho calor. Y como es una masa que lleva levadura, lo que no quiero es que se me caliente en exceso. Además en estas máquinas tan pequeñas, Eso es. esta fricción hace que la masa se caliente mucho, ¿no? Al final las masas parece que salen calientes de la máquina, pero sí sale con una temperatura bastante elevada. No, es una cosa que está bien comentarla porque tradicionalmente el Sí. pastelero panadero siempre hemos sido de incorporar al principio Todo con los al secos principio, las sales, sí. la sal, el azúcar, ¿vale? Y al final esas pequeñas cosas también influyen sobre todo en la temperatura para la fermentación y en la formación del gluten, en la formación de que nos quede bien elástica la masa. Prácticamente lo tenemos. Sí, vamos a añadir la levadura. Perfecto. Igual que también sabemos pues, que la levadura y la sal no las debemos poner juntas, una encima de la otra, porque si no la sal... Sí. ¿La sal se quema o se quema la...? No, se quema la levadura con la sal, ¿no? Hace agua. Sí. Vale, ya tenemos la masa del brioche terminada. Cuando se separa de las paredes ya vemos que el brioche está completamente amasado. Y lo que vamos a hacer es darle un reposo de toda una noche en nevera. ¿Vale? De una fermentación en frío, que diríamos. Fermentación ¿vale? en frío. Sí. Y de un día a otro lo que va a pasar es, bueno, va a fermentar y mañana, bueno, al día siguiente lo que haríamos era coger esta masa y formarla para hacer nuestra pieza para nuestro babka, ¿vale? Nosotros como Entonces, ya tenemos una exacto. preparada ayer, vamos a guardar esta esto y traeremos la siguiente y ya empezamos a formar Pues muy bien, el babka. pues aquí estamos. ¡Hala! ¿Te la llevas? Me la llevo. Muy bien. Hasta luego. Muy bien, pues ya tenemos aquí todos los ingredientes que nos va a ir explicando Elena, el proceso, el orden, cuál de ellos ponemos primero, cuál después. Y por último, también añadiremos el Santarelli Lux Sí, y os lo explicaré. hay que pesarlo, ¿de acuerdo? Así que ahora pesaremos y lo mientras vamos, explicaré, eso es. vamos amasando, lo vamos a ir pesando. Muy bien. De acuerdo, lo que tenemos en el bol ya es la harina, ¿vale? Una harina de fuerza. Para hacer un brioche siempre vamos a usar una harina pues, que sea de fuerza, ¿vale? De alto contenido en proteína. ¿Qué más tenemos? Ralladura de limón, que podemos poner de limón, de naranja, lo que queramos, ¿vale? Depende de qué va a ser el brioche, pues podemos ir cambiando los aromas. Tenemos leche, que también va a ir dentro de la receta al inicio. Un poquito de nata, también al inicio de la receta. Vainilla, podemos ponerla en pasta, en extracto o simplemente no ponerla, lo que queramos, ¿vale? Todo el tema de los aromas siempre va a ser a gusto De cada uno. del que lo va a hacer. Exacto. ¿Qué más tenemos? El huevo, que también va a ir dentro de la receta y aquí se nos van a quedar, por ejemplo, el azúcar lo vamos a dejar aquí fuera, Un poquito más tarde. el albaricoque junto con la avellana y la pasta de avellana van a ir casi al final, los vamos a dejar aquí. Tenemos levadura prensada, levadura fresca, Correcto. el chocolate con leche o gianduja, que podríamos utilizar cualquiera de las dos, que a esta receta le va a quedar bien, tanto el chocolate con leche como la gianduja, también la reservamos. La sal la reservamos y aquí tenemos el Saint-Aubin. Salón de cremas. Exacto. Muy bien. Que también lo incorporaremos Más tarde. adelante, entonces vamos a añadir Empezamos el huevo. con el huevo, mientras Sí. yo os explico un poquito, os comento un poquito del Saint-Aubin cremas. Ya sé que la mayoría lo conocéis, es de nuestras referencias clásicas, nuestra margarina con mantequilla, especialmente pensada para, le llamamos cremas, pero sobre todo para amasados, también para hacer cremas de mantequillas o otras elaboraciones. Vale, pues entonces, Y por último, nos faltará un pequeño porcentaje de grasa para añadir, que es donde vamos a incorporar este otro producto nuestro, que es el Santarelli Lux. Esto no deja de ser más que un mejorante, pero un mejorante con una parte en grasa, ¿vale? En la cual tengo
en la cual vamos a encontrar mantequilla, vamos a encontrar margarina, vamos a encontrar azúcar y las enzimas, que son las que nos actúan y nos hacen de mejorante para este tipo de, sobre todo este tipo de masas fermentadas y azucaradas que llamamos, ¿eh? Con lo cual nos va a hacer también que sea, nos va a hacer que este brioche nos aguante más en el tiempo, más tierno, que también nos ayuda como enternecedor, nos ayuda en la fermentación, pero la única precaución que tenemos de tener es que en este caso, en función de vuestra receta del brioche, nosotros ya la tenemos totalmente compensada. Como os he dicho, aquí hay azúcar, aquí hay mantequilla, aquí hay margarina y hay las enzimas. Pensar que aquí, por cada 100 gramos de productos, tenemos prácticamente un 40% de azúcar, con lo cual ese porcentaje tendríamos que restar o equilibrar en función de la receta de cada uno. Y igualmente con las grasas, si hemos dicho que hay prácticamente un 40, el resto, el 60, es mantequilla y margarina, con lo cual aquí ya tenemos calculado con el Santo Buen Cremas y el Lux. Voy yo a pesar lo que necesito, que en este caso son 75 para la receta. Exacto. Hoy está todo vivo. Lo que he hecho ha sido bajar las paredes de la amasadora, que tenía toda la harina y le estaba costando un poquito de coger, y así le ayudamos un poquito. Muy bien, ¿eh? Como veis, os vuelvo a enseñar un poquito. Aquí no lo podéis observar seguramente ni lo podréis ver, pero incluso se nota un poquito el granulado, el granulado del azúcar. Con el dedo, con la mano, lo notamos, ¿eh? Lo guardamos para las siguientes elaboraciones. Me la llevo. Dejo aquí el luz, me llevo yo la balanza, la espátula y sigues tú añadiendo. Sí. Aquí lo que vamos a hacer es eso, ayudar un poquito a la máquina, bajando las paredes y mezclando bien, que la harina se suele quedar a veces en las paredes y le cuesta mezclar. Vale, perfecto. Y ahora ya seguimos amasando. Una vez tengamos una primera masa homogénea, iremos añadiendo poquito a poquito el azúcar. El siguiente paso va a ser el azúcar, después añadiremos las grasas, la levadura y por último la sal y los toppings. Muy bien. Perfecto, ahora ya se va uniendo mucho mejor. Total más o menos 10-15 minutos de amasado aproximadamente. También dependerá la cantidad, no es lo mismo Por amasar supuesto. aquí, siempre que hacemos un amasado grande, normalmente, hoy aquí estamos haciendo una pieza pequeña, en el obrador no amasamos 700 gramos de harina, No, sino unos cuantos kilos más. Entonces, normalmente un brioche, 20-25 minutos nos vamos a ir en el amasado seguramente. Seguramente, y aquí, sí. con 10-15 tenemos. Lo que he notado con esta crema es que sobre todo es la facilidad que tiene de integrarse en el amasado. Importante también lo que normalmente todo este tema de margarinas o tema de grasas, siempre incorporamos ese punto que llamamos de pomada, porque si está muy fría, luego le cuesta mucho más de incorporarse en ese amasado, que la tengamos a temperatura ambiente, es perfecto, depende del ambiente, pero, pero esa pomada que hablamos siempre. Sí. Vale, una vez tenemos una primera masa homogénea, ya empezamos a incorporar el azúcar. El azúcar siempre mejor poco a poco para no ser tan agresivos con los cristales de azúcar en la masa, y conforme lo va aceptando vamos añadiendo el resto. Bien. Ahora es un momento de estos de aquí de impasse y simplemente la que trabaja es la máquina y Elena y yo pues estamos aquí mirando, ¿no? Bueno, yo os digo que para muchas veces lo que hay que tener es paciencia y... La verdad que en el obrador, como normalmente siempre tienes más frentes Hombre, abiertos, seguramente, nunca estás mirando la amasadora. Seguramente estás añadiendo el azúcar y te está haciendo otro sitio hacer otra cosa. Te pita el horno, te llaman por otro lado, siempre... Pero bueno. Eso es. Una vez incorporamos todo el azúcar, vamos a empezar a añadir las grasas. ¿De acuerdo? En este caso... Santo Buen Cremas. Perfecto. Acordaros, Santo Buen Cremas. Nuestra margarina con mantequilla. Una textura, como una decíamos. Una textura pomada que hablábamos, para que no la coja más fácilmente. También poquito a poco lo vamos incorporando. A poco, sí. Añadimos 2 o 3 cubitos y cuando los va incorporando vamos añadiendo más. Después echaremos el Lux. Después la levadura. No deja de ser la otra parte de grasa que hemos hablado que le faltaba. Exacto. Y vamos a ir esperando que la incorpore. Ya casi está, pues añadimos otro. Poquito a poco.
La sal siempre la añadimos al final. Chupito de sal. Chupito de sal. Vale. Hay que le añadir al principio. A mí me Sí. gusta más añadirlo al final porque la sal calienta mucho la masa. ¿De acuerdo? Como es un guión, calienta por la fricción, genera mucha temperatura. Y lo que no me interesa en un brioche cuando lo estoy amasando es que se caliente en exceso para que no se activen las levaduras antes Sobre de todo tiempo. más una cantidad pequeña de este tipo de masas con el rabo que decimos de Sí. cerdo, el gancho, que aún calienta mucho más, ¿no? Exacto. Entonces, nosotros siempre añadimos la sal al final. Un poquito más. Y nada, va a ir trabajando. Siempre tiene las máquinas que trabajan por nosotros. Tenemos que amasar a mano. Se podría, pero bueno. Sí. Queda más bien, queda más bonito, pero luego al final... Para una pieza pequeña todavía, pero para hacer 8 o 10 kilos de brioche, Ni hablar. vale. Vamos a ir añadiendo entonces. Un poquito más Sí. de lux. Comentaba también del lux, que aparte de lo que os decía, sobre todo es importante, donde actúa sobre todo, nos hace esa parte también de enternecedor, es que esa pieza al final normalmente lo utilizamos para masas fermentadas y azucaradas que decimos, con lo cual son piezas de bollería, y lo normal es el consumo al día. Sí. La idea es un poco que ese consumo al día nos lo aguante en buenas condiciones bien tierno. ¿Qué pasa normalmente en los obradores? Que acabas cociendo esa pieza de bollería muy pronto. Muy pronto por la mañana, 6 de la mañana, 5 de la mañana, depende de cada obrador, 7. Al final llega a las 7 de la tarde y esa pieza tiene 12 horas o más de vida y hay que intentar que llegue en condiciones. Al final, tampoco, milagros tampoco, no es para que nos dure la pieza de bollería 3 días, no. Una pieza de bollería está pensada para el día, pero sí nos ayuda en ese proceso. Bien, ya podemos ir Levadura. rompiendo la levadura. Cuanto más pequeñita la incorporemos, pues más le facilitamos el trabajo. Y primero lo que vamos a hacer es parar un momentito la máquina, recoger esa pared. Descargar un poquito las paredes. Exacto. Recoger un poquito aquí la grasa que se ha quedado para incorporarla completamente. Perfecto. Y vamos a seguir amasando. Vale, añadimos la levadura. Y una vez incorporada la levadura, sí que vamos a añadir la sal. Y por último, la pasta de avellana, que en este caso también es una grasa, así que también la añadimos al final. Y por último de En todo, este caso es pasta de avellana sola, pasta de avellana sola. No praliné. No, praliné no, porque lo que quiero incorporarle al brioche es sabor a avellana, no más dulzor, porque No el más dulzor dulzor. ya tiene la masa por sí misma, ¿no? Entonces incorporamos solo pasta de avellana para potenciar ese sabor. Si no, tendríamos que hacer un poquito lo mismo que hemos comentado Habría que antes. volver a Habría que compensar, volver a sí, compensar exacto. los azúcares. Perfecto. Vale, pues entonces, la sal. La sal, el chupito. Una grasa que añadimos al final porque al final es una grasa que es líquida, no va a necesitar mucho trabajo para incorporarse. Vale, incorporamos. La pasta, yo sí que para añadir la pasta de avellana, así que voy a parar la máquina para apurar bien el... Muy bien, perfecto. Bien. Vale, muy bien. Y ahora Ya ya solo nos prepararemos, faltarán- prepararemos una cuerna ahora. Como aquel que dice, solo nos falta añadir los rellenos, por Estos así que llamarlos. podríamos ¿no? ponerlos Exacto. o no y podríamos cambiarlos por otros ingredientes si quisiéramos. Siempre Hoy lo hemos respetando- hecho con avellana, podríais hacerlo con una pasta de almendra y en vez de avellanas, almendras y cambiamos totalmente el Exacto. sabor, pero mantenemos siempre las proporciones, siempre la respetamos las proporción y la proporciones. misma base, ¿no? Exacto. Vale, Al final es jugar con uno de los clásicos que es el brioche, dándole, sí, como exacto. hemos visto en la presentación, una forma un poquito diferente, como si fuera una tarta, aunque luego se puede dividir en partes individuales. Además, lo bonito de esa pieza que ya la hemos hecho en bolas es que casi no hay ni que cortarla. No hay que Entonces tú cortarte. tiras Te y ya te llevas llevas tu bollito, la ¿no? Te porción. llevas tu bollo, Exacto. eso es. Pero darte esa opción, Aquí normalmente estamos acostumbrados a hacer la pieza de bollería de brioche en individual y no en pieza grande. En Francia tiene mucho más costumbre de hacer esos brioches Un pan de grandes, brioche, en pan de aquí sí- brioche.
Además es súper interesante cuando hacemos el pan de brioche grande que se nos mantenga tierno más días, Más porque al final tiempo. no te lo comes Eso todo es. en un mismo día. Eso es. Perfecto, pues vamos a añadir Chocolate. chocolate, la avellana, semi tostada la avellana porque va a llevar una cocción posterior en el horno. Para que no nos coja demasiado No amargor, ¿no? Exacto, pero siempre un poquito tostada porque la cocción no es tan larga como para que se haga del todo. Vamos a tirar ahí todo el albaricoque. Perfecto. Y aquí ya simplemente va a ser mezclar. Nos queda prácticamente, es como casi Y ya un brioche está, de estos exacto. navideños que hacen mucho también en el norte de Europa, ¿eh? Sí, sí, con muy cargado de fruta, De ¿no? fruta, eso es, le ponen más Vale. fruta, no solo los orejones, sino otro tipo de Y fruta. ahora un poquito de grasa spray y un bol que vamos a Perfecto. engrasar también para ya guardarlo, porque los brioches lo que vamos a hacer ahora es sacarlo, bolearlo y le vamos a dar reposo. ¿De acuerdo? ¿Cuánto? Pues una noche ¿En la nevera? en nevera. Sí, O sea, va a tener, dijéramos, una primera fermentación larga sí. a muy poca temperatura, ¿eh? Un bol. Aquí también le vamos a poner grasa Perfecto. para que luego al día siguiente sea más fácil. Si os fijáis me engrasan un poquito las manos, que siempre es más fácil para retirar. Eso es. Y aquí, perfecto. Sacamos bien, no vaya a ser que... Vale. Y despegamos primero y En este caso, aunque Perfecto. le falte un poquito ese amasado corto también para que no se nos caliente en exceso la masa y Exacto. para la levadura no actúe, aunque aparentemente os dé la sensación y veáis que falta un poquito de amasado, que no tiene no ha hecho el gluten, aún no ha desarrollado, no tiene esa elasticidad, no pasa nada porque... No, lo va a hacer en reposo. Exactamente, ¿no? Esa fermentación en nevera 12 horas, la masa se amasan solas y va a acabar Exacto. de coger esa elasticidad, ¿eh? Sí, Con siempre lo cual decimos- también hacemos dos cosas. Una, no necesitamos, perdón, un exceso, un amasado amasado muy demasiado largo, largo, porque exacto. se acabará de amasar solo. Exacto. Así que le vamos a hacer ese último desarrollo en reposo. Muy bien, pues Lo vamos a filmear en nevera y vamos a volver ya con yo un me lo brioche. llevo a la nevera ¿Lo y tenemos? luego, como tenemos otro ya preparado Vamos de a terminar ayer, la pieza. lo veremos en la pieza. Perfecto. Venga. Bien, ya tenemos el brioche fermentado, ¿vale? Vamos a sacarle el fin que le habíamos puesto. Y aquí vamos Lo a hemos dejado sacarlo. reposar, Sí, nevera. una noche en nevera. ¿De acuerdo? Perfecto. Este ya lo tenemos preparado para Perfecto, la magia de la televisión. exactamente. Entonces vamos a sacar el bol. Sí, sacamos el bol, sacamos la masa y de esta masa que ha fermentado y triplica el volumen, normalmente después de una noche en nevera, vamos a cortar para hacer un babka, Una pieza. medio kilo de brioche. Como veis, ¿Vale? está fermentadito, ¿eh? Mira, casi. Lo has clavado. Perfecto. Ya lo tenemos. El resto lo guardamos y lo formaremos más tarde. Y ahora solo nos faltará estirarlo. Sí, lo vamos a estirar. A mí me es mucho más fácil hacer entre dos cintas, pero puede ser entre dos papel de horno o la laminadora si quisiéramos, pero ya vais a ver que así es muy sencillo. Vamos a poner un poquito de grasa spray. Dejamos aquí esto un momento. En dos tapetes de silicona. Este sitio. Vale. Ponemos la masa y la cubrimos por el lado engrasado. Y ahora, con el rodillo, Tenemos finito. estiraremos finito. Una vez lo tengamos estirado, ¿vas a formar directamente? Lo Lo vamos a dar, guardar? no, le vamos a dar un poquito de frío, Perfecto. porque luego es mucho más fácil espatular la crema de cacahuete cuando está un poco más frío. Y luego a la hora de enrollarlo también nos queda más perfecto, no Sí, se nos es va a más deformar fácil, tanto, claro, es ¿no? más fácil trabajar. Al final, cuando la grasa se ha enfriado, la masa está un poquito más dura y por tanto es más fácil de manipular. Perfecto. Vale, lo vamos a ir estirando así hasta tener un rectángulo casi a la medida del marco del silpat. Sí, en sí, este del caso. marco del silpat, exacto. No llegamos al 60-40, pero No, casi. no con este peso. Sí, lo Claro. que si no, pues más Claro, grande. dependerá también del molde que tengas, si quieres hacer el babka más grande, más Exacto. pequeño, Vale, lo mostramos. Si no nos ha quedado muy cuadrado, pues ya con la mano lo ¿no? Lo acomodamos. acabamos de estirar. Exacto. Y así nos vamos a darle frío.
¿de acuerdo? La dejamos Muy en el bien. congelador. Yo me lo llevo y te traigo Exacto. lo que tenemos preparado, Perfecto. Y ya lo fresquito, tenemos. para poderlo manipular bien. Muy bien. Vamos allá. Y tenemos aquí la crema de cacahuete y la mermelada de frambuesa. Perfecto, gracias. Que será el relleno, en este caso, como hemos estado Exacto. comentando, de nuestro vodka un poquito diferente, un poquito más moderno, no tan tradicional. Vale, quitamos el silpat y eso que ya hemos puesto grasa, eso ahora. Como va a ser el interior, no pasa, pasa nada. nada. Lo llevo. Y cogemos la crema de cacahuete, crema, nada de praliné, no lleva azúcar, es simplemente la pasta de cacahuete, que la podemos comprar o la podemos hacer nosotros, simplemente procesando cacahuete tostado hasta conseguir una textura de pasta. Al final, normalmente aquí es lo que hemos estado comentando, ¿eh? Estamos más acostumbrados a trabajar sobre todo con avellanas, con almendras, y el cacahuete no deja de ser otro fruto seco, pero no tenemos tanta cultura, tanta costumbre de utilizarlo. Y a mí es de mis favoritos. Y hay en otras culturas que incluso para cocinar, las culturas asiáticas, tailandesas, hacen platos con cacahuete, Sí, o sea, sí, no sí. solo en dulce, sino también en salado, ¿eh? En este caso, Vale. también los americanos utilizan mucho este tipo El típico sándwich, ¿no? De crema de cacahuete y Exactamente. frambuesa. del oso yogi, ¿no? Era con crema de cacahuete. ¿Sí? Yo creo que sí. No sé, me queda lejos el oso yogi, Tomás. ¿Te queda lejos a ti? Sí. A mí no, a mí también me queda lejos, pero demasiado lejos. Vale, ponemos aproximadamente para este de tamaño, son unos 200 gramos de crema de cacahuete y otros 200 de mermelada de frambuesa, ¿vale? Aquí también si quieres Oye, y si quieren más. aproximado, Sí. ¿eh? Oye, que le Tampoco quiero. un exceso a veces luego No. hace que la fermentación no funcione del todo bien, ¿eh? Por eso, así será suficiente. Perfecto, esto ya lo tenemos. Y ahora, pues enrollamos. Y le vamos a ir dando forma. Vamos a hacer como si hiciéramos una caracola, Igual. por ejemplo. Importante, aquí en el cierre lo que vamos a hacer es hacer un poquito más fino, como desgarrar un poquito la masa para que se nos pegue bien. Vamos a quitar esto. Y ahora lo más importante, ¿cómo le damos la forma Del vodka. del babka? Y para que la forma y para que se nos vea esa mermelada, para que se nos vea Primero, el molde, relleno, ¿no? el molde que vamos a utilizar bien engrasado. Y ahora vamos a coger de un extremo a otro, vamos a cortar sin miramiento hasta el final y lo vamos a partir en dos partes, en dos piezas iguales. Cortamos bien y lo vamos separando un poquito. Y ya vamos viendo pues todas las capas. Exacto. No lo cortamos del todo, ¿vale? Para que no perder la unión. Y aquí vamos a ir enrollando una sobre otra. Al final vamos a hacer como una trenza, ¿eh? Como Sí, le con una hacen- trenza, pero solo de dos piezas. Eso es. Y lo vamos a ir enrollando así. Es un trenzado sencillo. Y si Bien. lo quiero girar un poquito más, pues aquí mismo lo puedo girar un poco más. Interesante lo que os ha comentado también Elena, de no acabar de cortar para que la punta nos quede unida, la parte de una primera punta, la segunda no, porque si no lo podríamos trenzar, y nos va a facilitar luego poderlo cerrar, ¿eh? Y lo vamos a poner. Dentro del molde. Sí, siempre nos va a sobrar un poquito, ¿eh? Porque como lo hemos ido estirando, pero si nos entra bien. Acabamos sí, de montar exacto. un poquito encima Y voy a intentar poner el extremo debajo. veréis que luego queda una pieza grande, una pieza hermosa, ¿eh? Y ahora a fermentar. En este punto yo me lo llevo a la Por fermentación. favor. Vamos. ¿Ya lo tenemos, Tomás? Pues ya lo tenemos Perfecto. aquí. La pieza que teníamos preparada en la Genial. fermentación. Vale, ya se pueden ver aquí, ¿no? Pues todo el relleno que habíamos puesto de la pasta de cacahuete y la frambuesa, ¿no? Siempre que quede lo máximo a la vista. Y lo que tenemos aquí es una pintura. Le vamos a pintar un poquito una pintura de huevo y agua, muy sencilla, o cualquier pintura de bollería nos serviría. Eso es.
Más que pintar la mermelada, vamos a pintar la parte donde hay más masa. Y aquí le vamos a terminar con un poquito de almendra laminada. ¿Poquito? Poquito. No sé, la idea no es tapar lo bonito del Claro. brioche, pero bueno, siempre... Y con el azúcar igual. Porque si nos ponemos ahora a ponerle Nada, aquí un no. mogollón, le vamos a tapar esa Sí, nada, un poquito que luego... gracia que tiene la Exacto. pieza, que se ve el rojo, de la frambuesa. Un poquito así. Y ya con esto yo lo doy por terminado. Bueno, casi por terminado. Nos vamos a ir al horno a unos 165 grados, aproximadamente unos 14-15 minutos. ¿De acuerdo? Para este tamaño de pieza. Muy bien, pues nada, lo metemos al horno y Nos una vemos vez lo enseguida. tengamos cocido ya os lo enseñamos. Pues bien, Tomás, tenemos aquí el brioche de almendra y albaricoque, ¿vale? Que hemos dejado una noche fermentando en nevera. Y lo que vamos a hacer ahora es dividirlo en porciones de 70 gramos y les vamos a poner en este molde, que a mí me parece un molde muy bonito y muy fácil de desmoldear además. Muy tradicional de tartas, pero lo vamos a utilizar para este brioche. Es un molde de aproximadamente 17 centímetros de diámetro y vamos a ir haciendo esas porciones. Y si te parece, yo las voy cortando. Al final es dar también una opción diferente. Normalmente Sí. aquí estamos acostumbrados a la pieza de brioche, no trabajamos tanto con pieza grande, un molde como si fuera de tarta o en otras formas, y aprovechamos en bolas también para que, aunque sea en forma de tarta, luego Mira, poder perfecto. porcionar fácilmente, ¿no? Exacto, mira, una bola de 70. Bolas de 70, luego cojo un poquito. Perfecto. Rodeando. Pondremos en el molde. 70, perfecto. Hemos puesto ya la... No, hay que poner un poquito de grasa al molde, Sí. luego siempre es más fácil desmoldear. Y... perfecto. ¿Cuántas llevamos? ¿Qué nos quedan? Nos faltan 2. Nos faltan 2. Una al medio. Una al medio. Vale, 70. Y la última. Como veis, no hace falta apretarlo, ¿eh? Pensar que esto No va a crecer mucho. va a crecer, va a seguir. Hemos tenido una primera fermentación en reposo en la nevera 24, de una noche, de toda la noche, y ahora lo que hacemos es ponerlo en la fermentadora para que nos acabe de fermentar, ¿eh? Por Sí. eso no apretarlo demasiado, porque si lo apretamos nos cabrían 2 bolas más. Pero Sí, luego pero se nos va a salir, se nos va a deformar demasiado, ¿eh? necesita espacio para ¿Vale? crecer. Así que nos vamos a la fermentadora Me lo llevo. y nos veremos enseguida con la siguiente. Seguimos. Muy bien. Muy bien. Vamos ya por nuestro brioche de Pues nada. avellana, Eso es, ya tenemos aquí también fermentadito, bien fermentado. albaricoque, chocolate con leche, que podríamos poner chocolate con leche o yanduja incluso si quisiéramos. Ujú. Lo mismo, vamos a pintar siempre que hacemos una pieza de brioche. Antes de hornear, la pintamos un poquito con una pintura de bollería, de huevo y agua o huevo y leche a Eso veces. es. Simplemente un poquito que nos coja un poco de brillo. Sí, Pensar que también, en este caso, el brioche, le hemos incorporado, como os hemos explicado, el Santanelli Lux, que al llevar también esa proporción de azúcar también le ayuda a que quede más doradito. La avellana también le hace que sea un color más oscuro, más tostado, ¿eh? Pero Y un poquito nos va de a- azúcar un poquito de volado. azúcar para darle ese toque final, ¿eh? En este caso, muy francés también. Este También. tipo de brioches. nos vamos al horno, Muy bien. 165 grados y volvemos ya con la pieza terminada. Perfecto. Vamos por allá. Bueno, pues nada, ya hemos acabado. Hemos hecho nuestras 2 primeras recetas de esta serie de vídeos que vamos a ir haciendo. En este caso, un vodka, un brioche con albaricoque y crema de cacahuete. Sí, ya los tenemos listos, Eso es. con 2 recetas con una base de brioche muy similar. Y lo que toca ahora, que es... Lo que toca ahora es simplemente, aparte de despedir, decirles que nos sigan en nuestro canal de YouTube de Valdemorte de Artesanos, que se pueden suscribir, Eso es. le pueden dar la campanita, Exacto, todas las para no- cosas que para no decimos perderse nada. siempre. Y a nosotros nos queda Pues, probarlo, ¿quieres? Yo tengo el ¿no? cuchillo preparado. Pues yo no me esperaría más. Vale. Y nada, mientras nosotros comemos un poquito, os dejamos y nos vemos ya en los siguientes vídeos. Muchas gracias, Elena. Vamos a probar esto. Seguro que está buenísimo.
Hasta luego. Chao.